Bueno, sobrevolando democracia y con los pies en la tierra. Democracia siempre. Democracia, coma, siempre. Mayúscula democracia y siempre con mayúscula. ¿Cómo te va? Me abrazo del corazón y con la cabeza atenta. Atenti, los distraídos. No te distraigas, decía un viejo locutor que yo quise mucho. Decía, atenti, no te distraigas. Una Argentina que le pasa de todo, de todo. Vos los estás viendo en todo el país. En estos momentos se levantó en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA un paro de colectivos. 100 líneas de colectivos y una interna de la Unión Tranviarios y Automotor. A veces yo entiendo lo que es el dueño del colectivo, que también tiene cautivo al chofer o al conductor, que son laburantes, y en el mientras tanto, las calles de todos lados, laburantes y no laburantes, deseosos de ir o de volver. Y mientras tanto, tenés a un mundo cautivo. Difícil. Es difícil. Pues yo pienso, a ver, no me pongo en ejemplo, pero hay que pensar en comunidad. En comunidad. No es poco pensar en comunidad. Pensar en comunidad significa, qué sé yo, si vos vivís en el sexto, ¿qué le pasó al del quinto J? No solamente porque hace ruido. Viste que justamente estos días no tuvimos luz. ¿Tendrá agua para su hijo? Pensarnos en comunidad. A mí qué me importa, quedaron miles en vaca. ¿No te importa? ¿No te importa? Bueno, país. Vas a ver esta noche en entrevistas un mano a mano con Mirabella, que es un diputado de Santa Fe. ¿Por qué te lo traigo a cuenta? Yo pagué para venir acá en un viaje del subte, ya es caro, casi 50 pesos. Vos, si yo te estoy escuchando en Santa Fe, en Córdoba, y estoy pagando entre 100 y 150 pesos. Es cierto. Los subsidios, la coparticipación, forma parte de un país total. DTV, entrevistas todos los viernes a las 23. Está buenísimo. La posibilidad, que está buenísimo, poder preguntar apenas y escuchar un montón. Y componer a quien tengas enfrente, diputado o diputada, en este caso, para ver más allá del que levanta la mano o trae un proyecto. Así que celebro la libertad para preguntar y la libertad para escuchar y la libertad para editar. ¿Cómo le va, Constanza Viñas? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Viernes. Bien. ¿Cómo la trató la semana activa? Bien, cansadora, pero bien. ¿Eh? Sí. Que pasa que el calorete, en esto no importa la edad, algunos más, algunos menos, no terminan de dejarnos descansar tranquilos. Si tenés la suerte de tener un ventilador, bueno, qué sé yo, o lo tenés de frente o lo tenés de techo. Si tenés aire acondicionado toda la noche, es difícil. Si no tenés luz ni te la cuento. Pero bueno, de más a menos, el otoño nos espera en algún momento. Él se llama todo el día Gastón Fiorda. Todo el día. Todo el día. A veces es más Gastón, a veces es más Fiorda. A veces no sabemos cuándo somos más nuestra familia que nuestra identidad. Mi madre me dice Tom. Ah, Por Tom. ejemplo, mi hermana también. Había un viejo chiste, ¿no? Que explicaba por qué me decía Tom para ahorrarse el gas, ¿no? Un viejo chiste. ¿Ya está? Ya estamos. Ya está. Lindo Bueno. para arrancar. Sí. Viernes. Bueno, pero usted trabajó para compartir algo con nosotros. Sí, exactamente. Se presentó esta semana un proyecto que se había presentado en 2019 y lo representa Eduardo Fernández, un diputado de Córdoba del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque se cumple este año, como bien dijiste vos al comienzo del programa, 40 aniversario del retorno de la democracia. ¿De qué proyecto estamos hablando? De la ley de sanción penal a conductas negacionistas y o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Lo decíamos, lo presentó el diputado Eduardo Fernández del Frente de Todos, presentado originalmente en 2019, vuelto a presentar esta semana. Como a mí nos gusta a todos pensar un poco en voz alta, la humanidad desde el día cero, más allá que hay buenos y malos o buenas y malas, siempre en la expansión, mira, veníamos hablando porque Gastón Fiorda, además, entre otras cosas, es un gran estudioso del siglo XX y en el siglo XX, entre otras cosas, en la década siglo XX,
la expansión de los imperios, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos y después lo satelital, fueron haciendo invasiones y fueron desarrollando no solamente cultura, sino negocios. ¿A qué viene todo esto? El siglo XX te marca la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el Holocausto. Por supuesto, el Holocausto. Se cargan, y en la Primera Guerra, otro holocausto que fue el genocidio armenio. ¿De cuál? Turquía avanza sobre Armenia y se carga 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y fíjate vos qué curioso. Uno de los grandes países que levantan la mano contra el holocausto es Estados Unidos. Pero curiosamente, Estados Unidos no reconoce el genocidio armenio. Recién lo charlaba con Mabel, con esta productora. ¿Por qué? La quinta flota, que es la flota más grande, importante que tiene Estados Unidos, la tiene frente a las costas de Turquía. La quinta flota. Entonces necesita Turquía. Y no puede reconocer que Turquía se cargó 1 millón. Digo, más allá, porque ahora yo sé también a dónde va. Sí, bueno, no, el porque debate... acá decimos, no, que 30.000, que 25.000, que 4, que 3. No, el debate del concepto de genocidio generó incluso cuando se discutió y se llega en 1958, después de una asamblea de Naciones Unidas, en el pleno juicio de Nuremberg, no se ponen de acuerdo. Por un lado quedó Francia, Yugoslavia y algunos países aliados, y del otro lado quedó Rusia, China y otros países de Asia. Es una vieja discusión que deja por fuera grupos políticos, por decir algo, sintetizando un poco el debate que se dio en aquel entonces. Pasa que también que hoy se siguen dando, ¿eh? Cuando uno se niega a decir, Francia, ¿vos qué negás? Que entraste en Argelia, hiciste un desastre en Argelia. Bueno, Francia es el responsable también del aniquilamiento de Indochina, donde está Vietnam. Tal cual, la expansión en Indochina hizo un desastre. Hizo un desastre. Estados Unidos también, ¿no? O Holanda, ¿qué hizo en Sudáfrica? Bueno, incluso en los juicios por la... Nos estamos desviando, pero no tanto. No, es el tema. Los juicios por la memoria, verdad y justicia en Argentina, solo el 30% condena por genocidio. O sea, solo el 30% condena a los responsables de la dictadura cívico-militar como genocidas. Tal cual. El resto son crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado, que es otra categoría jurídica. Es otra cosa. No es genocidio. Por eso, la brutalidad de la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra, cuando se empezaron a escribir cosas, incluso esto que vos señalás, el juicio de Nuremberg. ¿En qué fue el juicio de Nuremberg? Bueno, los aliados, que entraron en Alemania, derrotaron, juzgaron un tribunal internacional a los responsables a los jerarcas nazis, sí. Bueno, acá, por supuesto que tenemos 40 años de democracia, básicamente también por la lucha de buena parte de la población civil y de organizaciones como Madres y Abuelas. Sí, ¿qué dice este proyecto de ley? Dice que será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años el que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los Estatutos Internacionales de Derechos Humanos, que recordemos tienen jerarquía constitucional, por supuesto en nuestra Constitución, ¿no? Vamos a la placa siguiente. Los funcionarios públicos que hubieran incurrido en el delito previsto en el primer párrafo, es decir, de negación o de apología de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Siguiente plaquita. Estamos haciendo un repaso a grandes rasgos de este proyecto de ley. Nuestro país atravesó, estos básicamente son los fundamentos, como bien dice el título de la placa, nuestro país atravesó desde el retorno de la democracia un arduo camino en busca de justicia por la violación sistemática de los derechos humanos ejecutados por un Estado terrorista. De forma preliminar se avanzó con el juzgamiento de las cúpulas militares en lo que se conoció como el juicio a las juntas y posteriormente con el juicio y castigo a todos los responsables de aquel terror, yo diría a buena parte, no a todos los responsables de aquel terror, que fue posible gracias a la derogación de las leyes del perdón y de impunidad, en aquel recordado avance jurídico en 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner. Seguimos un poquito más con la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo como principio rector y mediante la férrea decisión política de avanzar con los procesos judiciales se dio respuesta a la legítima necesidad de justicia
no solo a las víctimas de aquel genocidio, sino a sus familiares y a toda la sociedad en su conjunto. Un genocidio no solo afecta a las víctimas directas y sus familiares, sino a todo el tejido social, ¿no? Cambia, modifica las prácticas culturales. Vamos a la siguiente plaquita. ¿O esta es la última? ¿O queda alguna? A ver. ¿Ahí estamos? Ahí me dicen, ¿sí? ¿Esta es la siguiente? Estoy como perdido. Lamentablemente aún existe un grupo minúsculo de personas que niegan el terrorismo de Estado y mucho peor, que hacen apología del mismo de quienes están condenados judicialmente por ser sus ejecutores. Banalizan el número de desaparecidos, esto es algo recurrente, no fueron 30.000, durante la última dictadura cívico-militar, o niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robos de bebés. En Francia, estos son los antecedentes internacionales, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Grecia, República Checa y Suiza, entre otros países. Ahí, en esos países, entre otros, negar el Holocausto es plausible y es considerado un delito. Y además, como dice en el caso particular de Francia, la ley Igualdad y Ciudadanía prevé penas de hasta 1 año de prisión y multas de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia. Francia reconoció algunos genocidios, otros no, como lo estuvimos charlando recién, como es el caso del genocidio armenio y, por supuesto, el Holocausto que ocurrió en la Alemania de mitad del siglo pasado. Bueno, vamos a Córdoba a ver si podemos seguir pensando en voz alta. A ver, dale. Él es Eduardo Fernández. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo amaneciste? Bien, bien, con calor, como todos lados, pero acá la suerte, por lo menos en Córdoba, capital, tocando madera con energía eléctrica. Decime una cosa, vos sos un hombre de compromiso importante, sobre todo comunitario, en lo económico, y tenés una capacidad de análisis que a nosotros nos interesa pensar en voz alta. Y ahora encuentro que estás trabajando en este tema, todo que tenga que ver con no solo con innovación, sino con estas historias. Con justamente penalizar la negación. La negación, penalizar la negación. La reivindicación, la apología. Tal cual. He hecho la presentación pública del proyecto. Y recién justamente Gastón Fiorda dio un detalle, estuviste escuchándolo, de los puntos más importantes de cómo lo fuiste armando no solo desde tus convicciones, sino la posibilidad que otros tomen también ese compromiso, ¿no? Sí, es importante. Dos cosas. Permitime un segundo. Por supuesto, primero, por eso te queremos escuchar. Invité a muchos jóvenes, ¿no? Vinieron jóvenes, o son presidentes de centros de estudiantes, muy bien. O responsables de derechos humanos de Córdoba, además para que vieran el Congreso, vieran qué hacemos. Claro. Vieron de Villa María, de Departamento Colón, de Río Cuarto, universitarios, secundarios, muy además, bien. por supuesto, de miembros de organismos de derechos humanos, ¿no? De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y en este proyecto, ya ha habido anteriores proyectos. Yo mismo presenté uno en 2021. Ah, mira, ya lo habías presentado. Pero como la legislación sigue avanzando, la preocupación sobre el negacionismo y la apología también es un problema no solo en Argentina, sino en América Latina. Bueno, yo veo que la que le maneja la campaña a Milei, que es la hermana y otra socia que tiene incluso política, son negacionistas y además apologistas de la dictadura. Apologistas de la dictadura. Digo, ¡epa, compañero! ¿Qué pasó? Pero vos sabés que hay que analizar una cuestión ahí.
los que hacen negación, apología, cuando uno tira un poquito el hilo, han sido cómplices, responsables o beneficiarios Totalmente. del Pero, terrorismo de Estado. Entonces, como la sociedad, y acá es por eso la obligación de legislar. pero Fernández, hace menos de 72 horas murió uno de los hombres más malos de la Argentina y más ricos de la Argentina, que fue Carlos Blaquier. La estructura de poder hoy económico no solo la consiguió en complicidad con la dictadura, porque él fue la dictadura, siendo cómplice, no solamente prestando camionetas, sino formando parte de esa patota que fue a secuestrar trabajadores del ingenio Ledesma. Y el tipo imputado, procesado, murió en una cama como si nada hubiera pasado. Sí. Entonces, es mucho más complicado el tema. Nosotros en este proceso, volviendo al proyecto de ley, creemos que es una deuda que a 40 años de conmemorar en democracia este periodo transcurrido, hay deberes. Uno es el que decías vos, los beneficiarios económicos de la dictadura nunca fueron llevados a tribunales. Un tipo como Cavallo, que lo tuvimos que bancar incluso no solo en el 1 a 1 y en democracia, el tipo, siendo presidente del Banco Central, transfirió la deuda privada a la deuda pública. Y ese tipo no es la dictadura, es la dictadura. Y todavía lo van a consultar a ver si salimos de este bodrio en el que estamos viviendo. Por favor. Creó millonarios en la Argentina, ¿no? Se los pagamos todos. Pero con un poder, con dinero que tiene sangre. Este es el tema. Entonces, analizando esto, fíjate que esos beneficiarios, que esos responsables, la sociedad los castigó, los marginó. Los 24 de marzo, las leyes conseguidas, los juicios, hacían que no pudieran salir a la palestra hablando de un Estado represor. ¿Qué hacen ahora? Niegan. Y entonces ahí encontraron, a partir de la angustia que causan las crisis económicas sociales acá y en el mundo, reivindicar. Es decir, hace falta orden. Y va muy pegado con la propuesta económica de su modelo económico, que no cerraría de ninguna forma sin un Estado represor. Acá mis compañeros quieren hacerte algunas preguntas. Permíteme, Constanza. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería consultarle por el apoyo de este proyecto. ¿Quiénes están contemplando esta iniciativa para poder justamente, apoyarla y reivindicarla, pensando en que la semana que viene, el viernes que viene, en una semana exactamente, tenemos un nuevo 24 de marzo? ¿Hay algunas conversaciones ya dadas en este sentido? Voy a iniciar las conversaciones, han confirmado el proyecto ya no sé cuántos diputadas y diputados de mi bloque, un acompañamiento importante, Hugo Yasky, Heller, por supuesto, Latricini, de los que acuerdo, Germán Martínez, pero también he tenido asistencia técnica del Ministerio de Justicia para completar este proyecto. Yo lo escuchaba a su compañero en el articulado. También hemos puesto e incluido esta penalidad dentro de las causales que ya está en el Código Penal, que es la violación de los deberes de funcionario público, que es también una cuestión que ha surgido a partir de juicios iniciados en Europa. Entonces, a nivel del Ejecutivo mandó una adhesión muy conceptuosa el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y organismos de derechos humanos que se han comprometido que cuando se inicie el debate, concurrir, prestar pruebas. Por supuesto, también es una preocupación de los comunicadores, porque una de las formas que surgió
fue solamente a través de las redes, ¿no? Que da esa posibilidad a veces del anonimato, Claro. reivindicar con la foto de la Falcon verde y las caras de muchos de nosotros adentro de un baúl, ¿no? Y perdón, una Sí. más. ¿Y de la oposición hay alguien que haya comentado Voy a algo para iniciar apoyar? voy a iniciar conversaciones conociendo algunos radicales que tienen que hacer honor a su tradición histórica. Yo creo que tienen que acompañar. Primero porque es un proyecto que no tiene, tiene la inclusión de la penalidad, pero no tiene un carácter punitivo, es decir, no estamos analizando y discutiendo o hablando de un hecho en especial, estamos hablando de una actitud, de la responsabilidad de un funcionario público en cualquier nivel de emitir estas opiniones. Es grave porque se traslada a su actividad y han sido elegidos en el marco democrático. Lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, las limitantes de la libertad de expresión es cuando esta libertad de expresión socava las sociedades democráticas. Es decir, es imposible que nos vengan a hablar de libertad de expresión aquellos que cerraron diarios, mataron, persiguieron periodistas, Tal cual. quemaron... Acá Fiorda quiere hacerte una pregunta, a ver. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Le hago una consulta puntual sobre esta inhabilitación especial a funcionarios públicos. Pienso directamente en algunos diputados, uno que hace alianzas con Bussi en Tucumán y su compañera de bancada que no solo niega el genocidio, sino que también reivindica lo que fue el golpe y la dictadura. En caso de aprobarse esto, si tiene sanción definitiva en el Senado, se publica en el boletín oficial, ¿qué pasa con esos diputados, con esos legisladores, si actúa este proyecto? Porque me imagino que además no solo no van a acompañar, sino que lo van a repudiar y van a como redoblar la apuesta, ¿no? ¿Qué pasaría con esos funcionarios? Sí, es una discusión, es decir, si con esto los victimizamos. Mire, no, este es una herramienta, es una ley, es un proyecto de ley que queremos que transforme ley. Es la justicia la que va a graduar la penalidad, pero los jueces tienen la herramienta legal para decir, primero, apartarlo inmediatamente del cargo, es decir, que queda sin fuero en ese sentido. Segundo, porque ha violentado la libertad de opinión también, que es la que tenemos los diputados, pero los senadores. ¿Qué pasaría si ocurre este año? Porque ese diputado que hizo una alianza con Bussi es candidato a presidente. Digo, que si uno como lo inhabilita... Nosotros tenemos que confiar en la justicia. Pretendemos que mejore la justicia. Tiene que aprobarse el proyecto, ser promulgado. No creo que llegue este año a iniciar un largo proceso, pero es una ley. Tiene todas las particularidades de lo que es un proceso penal. Sus contradicciones también. Va a tener derecho a defensa. Algo que ellos no le están garantizando cuando dice agarre un revólver y haga justicia por mano propia. Te hago una pregunta, si me permitís, abrimos el juego, ya que tenemos la oportunidad de dialogar contigo. Dame una mirada sobre el Congreso y otras comisiones, no solamente la de Justicia, que está tratando de definir qué hacen con los jueces de la Corte. ¿Tenés opinión sobre eso? Y después te voy a preguntar sobre economía, que sabes un montón. A ver. Tiene una seria preocupación. Tenemos todos, yo creo, los diputados y diputadas que hemos accedido a ser representante del pueblo, es que funcione el Congreso. Mi expectativa es que este verdadero chantaje que se ha hecho de decir que si levantás el juicio político te dan quórum, sabiendo que tenés un bloque oficialista de 118 que alcanzamos el último día de febrero, el 28, posibilidad de sancionar proyectos como el plan de pago de o moratoria previsional. Nosotros abordamos y seguimos conversando.
el presidente de nuestro bloque, la presidenta de la Cámara, nosotros mismos abordamos el diálogo, porque me parece que en un año electoral, recién decía tu colega periodista. Bueno, ahí se nos ha tildado... Para ser diputados, ¿no? Sí, te escuchamos. O se proponen para ser senadores, Sí. y resulta que cuando están ejerciendo el cargo no funcionan, o no van, o no lo hacen. Bueno, vos sabés que uno que revisa y repasa las cosas que no se tocan, claro, la ley de alquileres, esto, el monotributo TECH, ese tecnológico, ¿no es cierto?, que también está ahí supeditado. ¿Tenés opinión sobre eso? Sí, está supeditado a esto. Nosotros... ¿Qué opinas de eso, del monotributo? No, que es una barbaridad, porque no perjudica a un gobierno, perjudica a los argentinos, a los ciudadanos que vos te comprometiste a defender. Hemos presentado durante la semana nuevamente el proyecto de ley de promoción bioagroindustrial, porque se venció. Claro, también, al igual que el monotributo TECH, claro. Hemos tenido que presentar nuevamente la ley de trabajo argentino, claro, porque se venció. Algunas de ellas incluso con dictamen, entonces de mayoría y de minoría, pero... Diputado, disculpe que lo interrumpa, pero había leído que desde el bloque del Frente de Todos estaba la posibilidad no solo de convocar a una sesión el 28 de este mes, sino también incorporar el tema del monotributo TECH ahí, que lo estaban viendo con la oposición a ver si finalmente se rompía este bloqueo y había quórum y sesionaban. Además de que es beneficioso el proyecto para un montón de monotributistas que hagan servicio o vendan servicio al exterior, es ingreso de divisas. Claro. En un momento tan delicado. Entonces, vamos a tratar que el 28 sea, el 29 viene el jefe de gabinete a prestar su informe, pero también hay recién el tema del alquiler, está lo de UVA. Claro, claro. No hacer campaña con UVA, es decir, primero el régimen de ajuste de UVA no es una ley, es decir, no puede ser modificado porque no es una ley que se pueda modificar, pero sí hay que atender la situación de los ciudadanos y ciudadanas que están endeudados. Y nosotros lo queremos atender ahora, nosotros también lo hemos hecho con equilibrio. Tal cual. Porque es muy lindo decir eso, pero sabemos que más del 92% de los poseedores de los bancos que han dado el crédito UVA son bancos oficiales. Marcos oficiales. Pero que fueron manejados durante el macrismo para... ¿Te preocupó el tema, o te preocupa el tema Rosario, la provincia de Santa Fe y la inseguridad y esta narcocriminalidad? ¿A quién no le preocupa? No, te pregunto a vos, ¿qué sé yo? Sí. Naturalmente. Pero me parece que hay que tratarlo integralmente, porque también entra en el juego. Tiene que ver mucho con lo del negacionismo, el rol del Estado, el rol de las Fuerzas Armadas, el de las fuerzas de seguridad, pero también del comportamiento de la justicia, de los poderes ejecutivos. Hoy sale en Córdoba, hace algunas horas, hubo una investigación en Córdoba de algunas grandes cuevas, mirá. ¿no? De prestamista y todo, mirá. Que eran medias de lujo, y ahora parece que tenían conexión con los monos rosarinos. Ahora, hoy a la mañana. Mirá. Yo digo, está bien la preocupación de la ciudadanía, la mía, la tuya, la de todos, de que no haya violencia, pero también los beneficiarios de esto. Pero total, ahí están constituyéndose con el tema de la unidad de información financiera. Una cosa es la narcocriminalidad, y en el lavado de los activos, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, es integral. Tal cual. Que durante años en Santa Fe se ha demostrado la complicidad también de sectores políticos con policiales, porque no es solamente el poli que mira para otro lado. La gendarmería
que solucione el problema. O no se soluciona sacando el ejército. Con 30 puertos que tiene Santa Fe, ¿cómo se? Claro, la hidrovía. La hidrovía. Con la hidrovía te haces un picnic. Porque no solamente... Corre medio segundo al tema de la droga. El contrabando también agropecuario que hay en la hidrovía. Pones un papel con 10 y se va 1000. ¿De qué estamos hablando? Somos todos grandes, sabemos de qué manera funcionan algunos puertos privados. Ese es grave, también es grave. Muy grave, se hacen los interesantes, me zaratean. Siguen abriendo container con cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Una cosa es el PIB, el búnker, por supuesto que hay que repensar dónde estamos plantados. ¿Y el otro negocio? Claro, pero el otro negocio, Vicentín y compañía, ¿de qué estamos hablando? Ahí está lo que a veces se denomina, bueno, el Estado bobo, ¿no? Que no controla, porque es potestad de esos estados provinciales y nacionales controlar la aduana, lo que entra, lo que sale, Y la justicia. Y la justicia también, por supuesto. Con los recursos de amparo durante pandemia se demostró que estaba en complicidad con algunos sectores, eso que entraban, cualquier cosa entraba al país. La necesidad de los juzgados federales, que puede ser otro tema. Están todos vacíos, se están esperando que designen ahí funcionarios. ¿Usted vio a la justicia preocupada, la Corte Suprema, o la Corte Suprema está preocupada en lavar su ropa sucia? Es decir, nosotros tenemos que hacer cada uno la parte, el Estado de justicia, tal cual. El Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero hay que decir que no es solucionás, aunque pongas un tanque de guerra en cada esquina. No es por ahí. Diputado, usted recién mencionaba, ¿no?, la situación de Rosario y también las dificultades para poder convocar a una sesión debido al bloqueo de la oposición o de una buena parte. En el caso particular de la comisión donde se trabajó justamente este tema de Rosario de Santa Fe, se logró llegar a un acuerdo y poder dictaminar en conjunto. ¿Usted cree que eso, primero, si es posible en general, y si no, si ve viable la posible negociación con los otros bloques que sí le dieron quórum al oficialismo para tratar, por ejemplo, moratoria previsional en extraordinarias? Espero que haya quórum, es una responsabilidad tremenda que tenemos. Nosotros presentamos, si ustedes recordarán, una reforma integral de la justicia que nunca fue tratada, que contemplaba la creación de juzgados federales, no solo en Santa Fe, sino en Córdoba. En Córdoba también está la ruta del narcotráfico y hay juzgados federales que están totalmente tapados de trabajo. Entonces hablábamos de creación de juzgados federales en Córdoba, en otros lugares del país, y fundamentalmente de dotarlos un presupuesto que mucho de ese presupuesto lo maneja la Corte Suprema de Justicia. Te digo un montón de gracias, nos ayudas a pensar. Muchas gracias. Te deseo buena vida. Gracias, Fernando. Hay mucho que pensar y hay que pensar. Pero por supuesto. Pero tenemos que hacerlo en democracia. Total. Que no hay salida fácil, y los que prometen salida fácil al rato dicen que hay que salir con un revólver. Gracias. Chao, Fernández. Buen fin de semana, creo. Eso que se refería a Fernández, ayer estaba viendo, creo que lo comenté en esa pantalla, no sé en dónde. El hijo de Bush, el gran asesino, que la democracia le regaló ser gobernador. Sí, insólito, ¿no? El hijo quiere ser también gobernador. Sí. Y el tipo hizo un spot publicitario en una línea de tiro, donde se practica tiro, donde el tipo, a cielo abierto, con un blanco frente a él, con una vincha para tapar el estampida, un revólver, clic, clic, clac, clac. El tipo dijo, vamos a salir a armarnos contra la delincuencia. Digo, este tipo quiere ser gobernador y me habla que yo tengo que salir armado frente a cualquier sospecha, tengo que matar a alguien. Bueno, el ADN es el ADN, qué sé yo. Mi viejo era buen tipo y trato de ser más o menos un buen tipo. No salgo a matar gente. Domingo Antonio Bussi fue un asesino. Pero no solamente porque impartió órdenes. Terminó de liquidar ahí en el Monte Tucumano y cuando fue gobernador, durante la dictadura y durante la democracia. Sí, sí. Y le salió este chiche. Tucumán ha dado algunos personajes como Menéndez también, ¿no?
Claro, sí, claro. Después estuvieron en el tercer cuerpo de ejército que funcionaba en Córdoba. Sí. Cuando todavía nos quedan unos hermosos minutos para esta primera hora, ¿qué tema preparó, estimada? Mira, hoy quiero que hablemos del proyecto de derogación de la ley de alquileres, porque hablamos de alquileres. Viste que recién lo mencionamos con Fernando. Claro, exactamente. Así que vamos ¿Eso a tocar está en ese el tema. limbo total? ¿Cómo está eso? Es una presentación, a priori, por parte de Julio Cobos, y también con algo de lo que veníamos conversando, de una iniciativa que se viene conversando por fuera también del ámbito legislativo, que tiene que ver con Lipovetsky, que a través de un video que circuló de Patricia Bullrich, donde en una entrevista contaba que si ella llegara al gobierno derogaría la ley de alquileres, él, a partir de eso, claro, dijo que él también lo haría, incluso siendo el autor de la ley. Entonces, a partir de eso surge también un proyecto por parte del diputado radical. Recién hablas de Cobos y lo vi a Cobos en una entrevista que le hicieron en el lanzamiento de Gerardo Morales. Lo está viendo en todo el país. Morales, que es un hombre de Jujuy, el gobernador de Jujuy, que quiere ser presidente desde su pedazo radical. Más, creo que le preguntaron a Manes ¿por qué no vino? Y la verdad que tenía ganas de pasar a darle una mano. Pero bueno. Ahí vi que en el ámbito de diputados... Van a competir en las PASO, ¿no? Claro. En el ámbito de diputados, ayer me contaban que Manes va a presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología la semana próxima. Sobre todo en innovación tecnológica. Yo nunca tuve posibilidad en este espacio de entrevistarlo. Sería bueno entrevistarlo. Bueno, y volviendo a Morales, quiere ser presidente por parte de los radicales. Y ahí andaba, entre otros, Lustó, que quiere ser jefe de gobierno de Buenos Aires, ¿no? Sí. Jefe de gobierno. Pero estaba con lo de la entrevista a Julio Cleto Cobos. Ahí estaba Cobos por ahí. Estaba Cobos por ahí acompañándolo, estimulándolo. Y alguien le preguntó... pensar que ahora la vicepresidenta está con algunas diferencias con el presidente. Y yo, claro. Cuando se escriba toda la historia, cosa escribir pedacitos de historia, ¿no? Ahí anda, recién antes de venir para acá me metí en una librería que tengo, el fin de semana digo, tengo algún par de libros, pero me gustaría tener uno más. Bueno, hablando de libros, quiero agradecerle este libro que me acaba de obsequiar Gastón Fiorda. Ahí está, Gastón Fiorda. Es un libro sobre Vietnam. Fiorda es un investigador, ahí, claro, es investigador, por supuesto es periodista, saco, listo. Y es un hombre que ha recorrido, como lo llama, la genealogía, es decir, la génesis de cómo resistió ese pueblo, el vietnamita, sobre todo primero la invasión de Indochina y después, entre las potencias, la invasión estadounidense. Sí, terrible. Y así como entraron tuvieron que irse, con el doloroso saldo de miles y miles de pibes estadounidenses que pusieron el cuerpo. Sí, más de 55.000 muertes directas y un número similar de heridos, ¿no? Cambió a Estados Unidos la manera de intervenir, nunca más mandó marines. Cuando vos vas a Washington, ¿conocés Washington? Sí. Sí. Y vas a Arlington y recorres Arlington. Lo muerto de la guerra civil, lo muerto de la Primera Guerra, Segunda Guerra, Corea, Vietnam. Y vos decís, abajo están los mismos pibes que tenían 18 o 20 años. No te perdono. No te perdono, seas quien sea. No y te después perdono. el genocidio, porque hay algo que Vietnam no hace, que es acusar de genocidio a Estados Unidos en el marco de una guerra, en el contexto de guerra. Bueno, después lo Japón que ejerció... tampoco con la bomba atómica. No. ¿Qué estamos hablando? Pero hay todavía siguen naciendo chicos con malformaciones. Sí, en tal Vietnam, cual, por los tal agentes cual. Eso sí lo químicos que han conozco. lanzado. Estuve un rato largo trabajando no solo en Japón, sino en Hiroshima y qué sé yo. Vamos, Gonzalo. Gonzalito. Pip, 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 pip. Muy buen día, Horacio, compañeros, compañeras. Retomamos el saludo en la programación de Diputados Televisión. ¿Qué dice? Vos recién hablabas, ¿Qué? Horacio, bien, todo muy bien. Recién usted hablaba de el de gobernador Morales de Jujuy, ¿verdad? ¿Usted estuvo por ahí, no? Bueno. No estuve en Jujuy, no estuve. Estuvo a lo mejor en el Rex, un viaje que he hecho a Salta.
Salta. No, pero en algún viaje que he hecho a Salta he recorrido la ruta en auto. ¿Le gustó y eso? es la verdad muy lindo. Vio que es un se paisaje apuna totalmente el recomendable. auto. Sí, una paz. ¿Con qué auto fue? Impresionante. ¿Fue con es un auto de qué año? Uf, qué buena pregunta. Porque a mí alquilé un auto y se me apunó. No recuerdo, no. Empezó a toser el auto, no Claro, quería más. lo que pasa es que yo Hay le que voy darle a hojas de contar. coca al auto. Yo le voy a contar por. Cuénteme. Yo le voy a contar la anécdota porque no recuerdo qué auto era. Nosotros teníamos que hacer una transmisión radial deportiva. Sí. Fuimos en colectivo hasta Catamarca o Formosa, Perfecto. ahora tampoco Hasta ahí lo recuerdo. entendí. Y Listo. de ahí una persona de esta provincia nos llevó en auto hasta Salta. Por eso es que pasamos por todas las ahora montañas. entiendo. Un vaquiano. Un paisaje extraordinario. Un vaquiano. de Jujuy. Claro, un vaquiano. Totalmente. Qué lindo totalmente. todo eso. Extraordinario. ¿Conoció la quebrada Sí, y todas sí, esas muy cosas? lindo, muy Sí. relajante. ¿Conoció la quebrada? Y no tanto. ¿Y qué No, conoció? no, ¿Las no, Salinas no. conoció? No, es que en Pero no realidad conoció la conoce quebrada, un no paisaje conoció la genérico, salina. Imagínese. ¿Para qué fue tan lejos? Bueno, ¿Qué pero conoce? porque le estoy San contando Salvador que de era una Jujuy. transmisión radial. Ahí. Llegamos hasta Salta, así como terminó el partido, volvimos el mismo Salta, recorrido y nos Salta. volvimos a tomar el colectivo ahí a Catamarca o a Formosa. Pero no vio la recuerdo cuál. geografía, En la este momento no recuerdo topografía, vio las Mucho llamas, los guanacos, las tunas. Seguramente hemos visto en el recorrido, Seguramente. claramente. ¿Comió algo, un tamal, Ok. algo parecido? Empanadas con un vaso de tamales. vino, nada. ¿Pero qué fue Es que realmente, transportado, créame que no pude transportado recordar nada. holísticamente? Es que realmente fue como haber ido de acá a Avellaneda en colectivo, ir y volver para el Pero a ver, trabajo. si usted va a Avellaneda, ve el puente recorrido. Pueyrredón, ve la cancha de Boca, no vio nada. ¿Qué estaban los vidrios pintados? Exacto. Los saludé. No, Me vuelvo loco. impresionante, pero créame que fue así, Horacio, fue así. Pero fue que así. yo siempre Muy le buena creo, lo que anécdota, yo no la verdad. entiendo. ¿Pero qué estaba? Por eso- ¿Con un Capaz Montgomery que llegó tapado? dormido, durmió durante el viaje. Estaba cansado. Por eso ahora es cuando ¿Ahora qué? programamos algún viaje nacional de vacaciones con mi novia, directamente le digo, vamos a conocer todas esas provincias que fui, vine A como todo Córdoba, para por decirle ejemplo. que fui y no A Córdoba recuerdo. que va a ir. Pero Claro. digo, ella va a decir, Exactamente. vos que estuviste acá, mostrame. La verdad que no tengo la menor idea ahora. ¿Cómo era que le decía Mirá, Gordi? y la Gordi verdad que era no que tengo la- decía. es- Gordi. Pero vos, ella te dice Claro, Gordi o vos le Gordi, decías Gordi, la Gordi, no verdad. me acuerdo. Gordi, vos que estuviste en Salta, ¿a dónde vamos? Exactamente, entre los dos, pero sí, va a ser más o menos una anécdota así. Bueno, vamos a Ahora hacer que una lo escucho cosa. a Gastón Fiorda. Escuchame. Escuchame, ahora Gonzalo. que lo escuché a Gastón Fiorda, pará, porque tengo algo para contarle a Fiorda. No. Ayer fui a la carnicería, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y Una los precios? ¿1.200? de la No. carnicería. Logré conseguir por 1.650 pesos un muy buen pedazo de colita de cuadril. Muy bien. Es lo único que le voy a ¿Cuánto Muy pesaba bien. esa colita de cuadro? El kilo, ¿no? El kilo. Y menos de kilo porque el kilo está a 2.100 de colita de cuadril, igual es un Ah, corte. Pero momento. Es una Usted anécdota. para Sí, ¿no? Un buen corte, lo va a ¿no? Como hacer. para meterlo al horno. Momento, lo va a Está muy poner al bien, está horno. muy bien. Sí, Lo va a la compartir. la idea era hacerlo allá. Lo va a compartir con la su idea era que pareja. cocinemos anoche, pero ¿Qué pasó? la verdad que nos acostamos bastante Sí. temprano a dormir. Bastante temprano. a Y dormir. entonces fue a la heladera. Pero Lo puso en la heladera, tiene luz. Y fue directo a la heladera. ¿Tiene luz? Fue directo a la heladera, exactamente. Sí, gracias a Dios tenemos... Espere, Yo le voy- tuve- no, gracias tuve también luz a 3 Dios. días esta semana. Le voy a hacer una Casi no. pregunta. Esa Ni agua. dijo colita de cuadril, ¿no? Colita de cuadril. Un pedazo. le ¿no? pidió, Un pedazo. le Sí, pidió exacto, que sí, le la meche, que le haga un bolsillo para mecharla. No, el único trabajo que hizo el señor carnicero A veces con fue un cuchillo sacarle en los tu casa, excedentes de grasa. Excedente de grasa. Excedentes de grasa le quitó y por eso fue que el precio obviamente se transformó de 2.100 en un kilo a 1.650. Ah, muy bien, el carnicero bien. Sí, sí, pero le era cobró o sea 2 que- lucas. Era un buen pedazo, era. Le cobró un 2 buen lucas. pedazo. Escuchame una cosa, personal trainer. ¿Le vas a hacer un bolsillo y le vas Diga. a poner cosas adentro? No, la idea era cortarlo en tiras o en cuadraditos como para mecharlo con Cuadraditos. verduritas. Esa Para es que la dure idea. una semana. Lo va a hacer con verduritas. Para que... Va a ser Para que sopa, dure. va a ser En sopa con estofado. él. Exactamente. Sopa y además una ensalada. Me imagino. Bueno, chao, hablamos de Con luego. un Dale. caldito. Sí, sí, me imagino, caldito. Bueno, Espectacular. volvemos enseguida. Listo, chao. Muy bien, muy bien. Después venimos. Porque tenemos que escuchar a Adiós. doña Constanza ¿Cómo no? Viña. Usted se da cuenta, la imaginación.
la imaginación al poder, decían los franceses. Bueno, a ver, Constanza, la escuchamos con atención. Bueno, dijimos, vamos a hablar del proyecto de derogación de la ley de alquileres, la ley actual, presentado por el diputado Julio Cobos por la UCR de la provincia de Mendoza. Tiene que ver con justamente un tema que estuvimos conversando, y no solamente nosotros, sino que se estuvo conversando durante casi todo el 2022, o por lo menos gran parte desde mitad de año en adelante seguro. Discusión sobre el funcionamiento y la efectividad, si se quiere, de la actual ley de alquileres, que luego vamos a compartir un poco los argumentos, los fundamentos y algunas publicaciones que hizo el diputado a través de sus redes sociales, donde contaba un poco la iniciativa, lo que lo llevó a presentar este proyecto de derogación, pero tiene que ver con esta conflictividad que hay, y que los alquileres son muy caros y que también para quienes los rentan no les da una gran ganancia. Entonces, en este sentido y a partir de esta discusión que tiene, decíamos, larga data, es que el diputado presenta este proyecto de ley. A partir de esto, la falta también de consenso de la modificación, lo que decíamos respecto del año pasado, del 2022, tiene que ver justamente con, se inicia un debate público, social y una necesidad. El Congreso responde a esa necesidad y a partir de gran cantidad de reuniones de comisión, donde hubo también muchísima cantidad de invitados, es que se empezó a trabajar y a conversar, ¿no? En el ámbito legislativo, que es para eso justamente, sobre la posibilidad de modificar la ley de alquileres que está en este momento vigente. Entonces, esto fue, en primer lugar, lo que impulsa a Julio Cobos a tener esta iniciativa para derogar la ley actual. A través de sus redes sociales, particularmente de Twitter, lo que puso Julio Cobos al contar, ¿no?, que iba a tomar esta iniciativa, dice: no tuvo el efecto esperado, la ley, ¿no?, por supuesto, y resultó desfavorable para los propietarios y también para los inquilinos. Y en el Congreso, a pesar de existir 2 dictámenes, no se logra un consenso. Derogarla debe ser prioritario. A ver, es cierto que durante todo el 2022 se trabajó en la posibilidad de modificarlo. Hubo un momento donde el Frente de Todos también estaba dispuesto, de hecho era firmante de uno de los dictámenes, a hacer modificaciones sobre el proyecto sobre la ley que rige actualmente, que, recordemos, tiene 3 años de alquileres para los inquilinos, 3 años de contrato, una indexación anual y también algunas facilidades para poder adquirir, ¿no?, ese contrato y llegar a tener ese alquiler vinculado con las garantías y demás. Decía que el Frente de Todos propuso algunas modificaciones respecto de esta ley vigente, pero no cambia en esencia ese punto, ¿no?, respecto de la cantidad de años, respecto de las garantías y respecto del aumento de indexación. No así, parte de la oposición lo que refería en su dictamen era volver a los 2 años que regían antes de la sanción de esta ley que ya decíamos, se conocía como la ley Lipovetsky, que actualmente también pide por esta derogación, de la misma manera que lo hizo Julio Cobos a través de su cuenta de Twitter. 2 artículos tiene nada más este proyecto: derogar la ley 27.551, conocida como ley Lipovetsky, que data de junio del 2020. Recordemos que es una ley que se inicia en el 2019 con la otra gestión de gobierno y luego en el 2020 tiene efectivamente su sanción. También, a ver, estamos a marzo del 2023, no tiene gran cantidad de años de aplicación, considerando también el tiempo de pandemia, que frenó y modificó muchas cosas dentro del ámbito de la sociedad, entre ellas también los alquileres, que de hecho por un tiempo estuvieron congelados. También restablecer la vigencia de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que sustituyen a la ley, sustituidos por la ley 27.551, es decir, referencia a el mismo código. Hablábamos antes de cuáles eran los argumentos por parte del diputado radical. Bueno, en primer lugar, que complica a los inquilinos por el impacto que tiene en el precio de los alquileres.
en criollo es muy caro alquilar. La regulación del mecanismo de ajuste que sigue a la inflación. Claro, cuando tenés un contrato de alquiler que tiene determinado precio de mercado y vos firmás el contrato, el primer aumento que tenés es dentro de un año después de la firma de ese contrato. Y también lo que hubo en un momento en el debate y que se tuvo en cuenta y en consideración durante el 2022 tenía que ver con esto de, bueno, por un lado es positivo que el inquilino sepa que durante un año va a tener el mismo monto para pagar de alquiler, pero después el aumento es muy grande. Es así. Por lo menos es lo que hay en la ley actual. El otro de los argumentos tiene que ver con que perjudica la oferta de los inmuebles porque los propietarios ven que un contrato que como mínimo debe sostener por 3 años con una actualización anual, es decir, todo lo que consideramos de alguna manera beneficios para los inquilinos, no les es rentable. Por eso eligen volcarse a alquileres temporarios o poner el inmueble en venta, que es otro de los temas también, ¿no? Que hablamos hace muy poco tiempo, que estuvo en la agenda informativa durante fines de febrero, principios de marzo, la cantidad de alquileres que hay por plataformas, la más conocida es Airbnb, donde claro, los ingresos que tienen los propietarios son en dólares, los alquileres son más cortos, tienen, es decir, por menor cantidad de tiempo que se alquila el inmueble, una mayor rentabilidad y por eso también se vuelcan, ¿no?, a este tipo de alquileres temporarios, por estos motivos que también argumentaba Julio Cobos respecto de lo que hablábamos que eran los beneficios para algunos inquilinos. Básicamente esta es la iniciativa, de esto se trata. Es importante también recordar que por el momento, y lo charlábamos hace un rato nada más con el diputado Fernández, hasta el momento no hay ningún indicativo de que este proyecto vinculado con la ley de alquileres, con las modificaciones del año pasado, incluso con este proyecto que presenta el diputado Cobos, vayan a tener lugar de discusión oficialmente. Bueno, muy claro, muy preciso, con un detalle interesante como para pensarlo en voz alta. Antes de ir al corte, voy a recordar que el próximo martes a la 1 de la tarde se retoma la Comisión de Juicio Político. Martes 21 a las 13 horas, contra, sabéis vos, los integrantes de la Corte Suprema, que son 4, por las causales previstas. Hay un artículo que es el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y ese mismo día, es decir, el martes próximo, a las 3 de la tarde, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha invitado sobre todo expertos en temática. Va a estar muy interesante a las 3 de la tarde en el anexo C del segundo piso. Vamos a hacer apenas una breve pausa y ya nos encontramos. Antes de ir y volver, cuando vamos a ver cómo se distribuyen, cómo se organizan, porque hay diputados y diputadas en común, porque la ciencia política ya sabemos que arranca a la 1 y entre las 6, 7 y 8 de la noche no terminan. ¿Qué van a hacer con la de innovación? Porque y es o abandonan una y se transfieren a la otra. Bueno, también la de juicio político está durando muchísimo. Debates que son a veces poco claros, poco legislativos, ¿no? Mucha chicana, claro, mucha pelea que no, que hace más engorroso el debate. Yo me fui, estaba haciendo el noti de la tele pública y una de las noticias que di es, ahí está, ahora me acuerdo, que el fiscal Marijuán desestimó la denuncia que había contra el juez, ¿cómo se llama el juez que vino acá? Sebastián Ramos. Sebastián Ramos, que dijo, ¿usted conoce a Alessandro? Por falso testimonio, sí. No conozco nada. Y en el momento aparecen los chats. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? Gracias por ¿Te prestó el auto? ¿Qué hace? ¿Qué no te presta? ¿Usted conoce? Le preguntaba a Martínez. No, yo no conozco a nadie. ¿Usted no conoce a nadie? Bueno, todo eso fue a la justicia. Y Marijuán, que es un fiscal, dice, yo lo desestimo. Bueno, dale. Bueno, dale que va. Y ya estamos, dale. Va a ser muy interesante cuando nos reencontramos porque tenemos una propuesta dentro de este mundo parlamentario que te va a interesar. Dale, vamos y venimos.
Qué cosa maravillosa la democracia, ¿no? Yo nunca había entrado en un recinto donde se juzga a alguien. Ve que uno fue a cárceles, esto, lo otro. ¿Por qué te cuento esto? En 1984, 1985, trabajaba, entre otros lados, en la agencia de noticias argentinas. Y fui uno de los acreditados para cubrir el juicio de las juntas. Yo tenía 32 años. Ya yo iba y venía a la sala de periodistas de tribunales. Sabía de qué se trataba la cosa. Por supuesto, sabía desde antes de que llegue la democracia, habíamos investigado con un grupo de otros colegas, ellos y ellas, lo que había pasado en la Argentina. Y teníamos mucha información. Habíamos trabajado con organismos de derechos humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y llegó 1984 y 1985. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque ahí vi la promo y vi el acuerdo, y ayer lo presentamos, el acuerdo por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, a través de la titular Cecilia Moró, con la gente del INCA, Instituto Nacional de Cine, para poder proyectar en las escalinatas que tiene el Palacio, el Congreso, la película 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada, entre otros, por Darín. Me parece una idea bárbara. Entonces, todos aquellos que se acerquen, por eso estás viendo en todo el país, a la calle, en la intersección entre Rivadavia y Entre Ríos, vas a poder ver la película. Y te va a traer una versión de esa historia, la más próxima. Después en el medio podemos charlar. Pero la más próxima, que tiene que ver con el juicio, con los alegatos, con la condena, ¿no? Y sí, con el rol protagónico que tuvo en su momento Estracera, el fiscal, y el adjunto, que fue Luis Moreno Campo. Yo no sé por qué me tildé. Cuando estaba esperando salir de nuevo al aire, me quedé pensando cuando ingresé por primera vez al recinto de la Cámara Federal. Nos habían dado los palcos a los periodistas, solo podíamos ingresar. En esa época, por supuesto, que esta tecnología no estaba, teníamos o grabador, que no podías entrarlo, y nuestra manera de comunicarnos, no existían celulares, habían celulares grandes que lo tenían en las redacciones y muy eventualmente para cubrir algún hecho en exteriores, qué sé yo, una marcha, un incendio. Y manejábamos con un beeper, que era una llamada de atención. Te están llamando, entonces era una maquinita que decía, lo llaman del teléfono 443225 o comunicarse con, lo tenías en la cintura y hacía bip bip, por eso era un beeper. Pero había que dejar todo a la disposición electrónica, entre otras, con lápiz y papel. Lápiz y papel y escuchar testimonio, concepto. Y después ibas al teléfono de la sala de redacción y decías, hola, sí, acá habló, dijo, mencionó, en comilla, pone, subí y baja. Los jueces estaban al frente y de espalda los testigos, y nosotros arriba. Acá también, en el Parlamento, el periodismo tiene palcos. Tiene palcos, sí. Detrás de donde se sientan las autoridades de la Cámara. Es decir, estás a espaldas de las autoridades. De Cecilia Moró. Sí. De Cecilia Moró, y tenés entonces la visión del hemiciclo. Exactamente. Es decir, que tenés toda la posibilidad. Ok. ¿Siempre estuvo ahí? Yo, desde que recuerdo... por eso, ¿cómo se llama mi querido amigo, hoy ya jubilado, que vio al Diputrucho? No me acuerdo. Sí, recuerdo la anécdota, no me acuerdo quién era. Sí, hombre, de Yarín, que en su momento, mi querido amigo. Bueno, pero volviendo, y de pronto me apareció cuando ingresé, y estábamos todos atentos a la puerta cuando ingresaron los asesinos. Hay una foto importante de un colega cuando los tipos entran a sentarse y eran juzgados, tipos que se creían omnipresentes, con todo el poder terrenal, ¿no?
Bueno, allá vamos, dale, vamos. Claro, estábamos hablando de revisar la historia, la más cercana y más lejana. Nada es casual en la Argentina, nada es casual. ¿Qué dice don Acef? Muchas gracias, diputado. Buena mañana. ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Bien? Sí, bien, relativamente bien. Hoy ya me fue mal porque cuando venía para mi despacho me encontré con una manifestación. ¿Usted toma colectivo? Sí, venía con un colectivo. Pero hoy no hubo paro de colectivo. Y en la avenida, no, pero el colectivo que 80 líneas, no es nada más. No es de la empresa Dota. Ahí se anda. Ese anda. Pero lo que no andaba era que no podía cruzar la avenida Corrientes por una manifestación del Polo Obrero a las 10:30 de la mañana, que se supone que la gente tendría que estar trabajando, incluso tendrían que estar trabajando las cooperativas, que paga el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, todos nosotros, y sin embargo lo único que hacen es manifestarse. Acá del Polo Obrero, ¿quién está? Del PLA y del Caño. No, del Caño es del MTS. Claro. O sea, ¿Qué? ¿Del PLA? Del PLA y Vilca, me parece. Y Vilca. Vilca que representa su provincia, y del PLA. Del Caño y Miriam. ¿Estuvo participando en alguna comisión esta semana? La semana estuve con la Comisión Conjunta de Justicia y Asuntos Penales, Legislación Penal. Ahí estuvimos... ¿Qué es el tema del juicio político? No, el tema del juicio político no. Ahí era el tema de la seguridad y de alguna reforma que se quiere hacer en... Usted seguramente tiene una mirada sobre la narcocriminalidad, no solamente haciendo territorio en Rosario y Santa Fe, sino tiene una mirada más panorámica de lo que nos está pasando. Me interesa escuchar su opinión. Gracias. No es un tema únicamente policial, ni únicamente judicial, ni únicamente político, sino que es de los tres planos. Y es penitenciario también, porque si usted tiene las cárceles federales que están fuera de Rosario, por otra parte, es decir, que están lejísimos de Rosario, como la de Marcos Paz o... Ezeiza, donde el otro día un tipo se quería escapar con el helicóptero. Claro, por eso. Y tiene vinculación con la narcocriminalidad rosarina, entonces el problema excede a Rosario, sin duda alguna. Sí, claro. Ahí, si no se aplica la ley 24.660 del año 1996, que establece la prohibición absoluta de comunicaciones para los presos. Sí, yo nunca lo entendí, por qué cada uno y cada una de los internos, o como se llamen, tienen celulares. Es incomprensible de todo punto de vista. Por la corrupción en el servicio penitenciario en Bonn, 200.000 pesos por mes pagan para tener internet a los presos que tienen más potencia económica, más recursos económicos, que son precisamente los narcocriminales. Sí, 200.000 pesos está denunciado. Antes, ¿te acordás que había un teléfono en cada uno de los pabellones? Quiero decirle feliz cumpleaños a mi mamá. Bueno, anda, te van a llamar. La llamada entraba al penal, el penal te transfería al teléfono, el tipo levantaba el teléfono. Bueno, feliz cumpleaños, mamá. Chau. Y se terminó. Y con un guardia cárcel que estaba controlando. Tal cual, eso estaba. Y eso no afecta a los derechos humanos. Eso es el derecho humano de comunicarse con su familia. Tal cual. Pero el derecho humano de la sociedad de controlar que a través de esa comunicación no se desarrolle un acto criminal. Pero tal cual. Los tipos habían armado en 6 meses toda la transferencia, que Paraguay, que la triple frontera, que Gualeguaychú. Hicieron toda la operación, más allá de toda la guita que movieron para el helicóptero, que se quedó a mitad de camino. Estamos todos locos. Ahí tiene, por ejemplo, el caso del senador provincial Armando Traferri,
que está totalmente denunciado, sí, involucrado, involucrado en el juego clandestino, involucrado en el amparo del narcotráfico. Y algo increíble en Bonn, el Senado de Santa Fe le da inmunidad de proceso, no le da inmunidad de detención, como dice la Constitución, para todos nosotros, sino que no directamente no lo pueden procesar. Y están todas las pruebas ahí sobre la mesa. Sí, ahí ¿qué tal, diputado Gastón Fiorda? Lo saluda. Ahí estaba leyendo que el procurador Eduardo Casal quería que precisamente el senador Traferri tuviese proceso, fuese a juicio y se le quitara la inmunidad. ¿Cómo lo ve? No sé si está al tanto de esto. Lo felicité al doctor Eduardo Casal, lo felicité ayer por un Twitter que le mandé personal, pero además lo hice público, porque el dictamen que él formuló ante la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que debe acogerse la queja de los fiscales federales de Rosario, que han reclamado en queja a la Corte, porque la Corte Suprema de Santa Fe amparó que tiene fueros de proceso de acuerdo a la misma resolución que adoptó el Senado, rechazando que se permita a la justicia hacerle una mera indagatoria a este señor. Y este señor es parte de la telaraña, de la red de complicidades de la política, en este caso, con el narcocrimen, con el crimen organizado del juego clandestino, que están vinculados. Tiene que ver con ese reducto que es el casino ahí de Rosario, que bueno, más allá de que se suponía que iba a traer beneficios para la zona sur de la ciudad, que está obviamente muy rezagada en cuanto al desarrollo sociocultural, socioeconómico de la ciudad de Rosario, pero lo cierto es que se transformó aparentemente en uno de los eslabones del proceso de lavado del dinero, que es una de las claves, hablando de eso en Bonn y ustedes, la mesa, la clave, además, es el lavado, porque si no hay lavado, si se ataca el lavado del... Tal cual, recién ahora iban a constituir esa unidad de información financiera. Sí. Aquí Constanza Viña hace una pregunta, por favor. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Venía escuchando esto que usted mencionaba, de que participó justamente de la reunión, ¿no?, el plenario de las comisiones respecto del tema de Rosario, la justicia federal. Y bueno, en esa reunión, en esa ocasión, se logró aunar criterios y poder llegar a un acuerdo, oficialismo y oposición, y dado el contexto, ¿no?, donde se está llevando adelante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y que Juntos por el Cambio decidió no dar quórum mientras esto suceda, quería consultarle si usted, a partir de lo que sucedió respecto del tema de la justicia federal en Rosario, si cree que hay alguna viabilidad para lograr algún consenso para tratar los proyectos en el recinto. Sí, por supuesto que la excepción sería esta, ¿no? Por eso hay un consenso de todos los diputados de Santa Fe que nosotros apoyamos en esa sesión conjunta de legislación penal y de justicia. Quiero decirle, para clarificar a los oyentes, que en ese proyecto lo que estamos diciendo es que hay que fortalecer a la justicia federal de Rosario y de la provincia de Santa Fe en general, empezando, por ejemplo, por llenar las vacantes, cubrir las vacantes que hay. Y justamente las vacantes que hay, hoy hay información periodística al respecto, están trabadas en el Senado, no en diputados, porque hay pliegos de 3 jueces federales, 2 del Tribunal Federal de apelación de Rosario y uno de primera instancia del Federal 1 de Rosario, que están trabados porque no se aprueban los pliegos o no se pasa a aprobar los pliegos de esos nombramientos que están en el Senado, repito, y que podrían destrabarse mañana. Se cita una reunión
y se aprueba los pliegos y pasan a ser jueces. Quiere decir que no se trata solamente de que avance la ley el proyecto de ley que nosotros dictaminamos el otro día en esa reunión conjunta, sino que hay una cuestión, por ejemplo, que se podría resolver en un minuto, en un instante, la semana que viene, citando a la reunión del Senado para tratar específicamente. ¿Sabe qué, diputado? Disculpe, lo interrumpo un segundo, porque justo ayer por la noche enviaron un comunicado del interbloque de senadores del Frente de Todos rechazando esta posición que usted menciona respecto de los pliegos, y mencionan bueno, la intención del oficialismo de poder convocar a sesiones y la dificultad que eso implica frente a la decisión de Juntos por el Cambio de bloquear el Congreso a partir de lo del juicio a la Corte. No sé si está al tanto del comunicado, por eso se lo menciono. No, el comunicado no lo sabía realmente, pero lo que yo digo es que si somos coherentes, en mi opinión, que la coherencia es un valor importante en la política y en la vida. Si nosotros en diputados, todos los diputados menos uno de Santa Fe, de todos los bloques, aprobamos un dictamen y nosotros que no somos de Santa Fe refrendamos eso para que se regularice, normalice, fortalezca la justicia federal de Rosario y de la provincia de Santa Fe, es coherente que en el Senado, el bloque de Juntos por el Cambio del Senado, apoye el tratamiento inmediato de los pliegos que están pendientes, referidos específicamente a cobertura de vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe. Yo creo eso, y creo e insto en todo caso a que así sea, porque sería lo coherente. Y además quiero aclarar de que no sé si lo dice el comunicado del Frente de Todos, del Senado, pero lo cierto es que la objeción que plantea la presidenta del Senado y vicepresidenta de la República es porque uno de los candidatos, el que precisamente va a ser para una candidata para cubrir juzgado federal número 1 de Rosario, es secretaria actualmente de la jueza federal Capuchetti, que es la que lleva la cuestión del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y ella está disconforme como ha llevado la causa la jueza Capuchetti. Para hilar más fino le doy también este dato. Diputado, el 29 viene el jefe de gabinete Agustín Rossi. Quiero preguntarle, me imagino que ya habrá enviado las preguntas. Puntualmente, ¿qué le preguntó? ¿Qué quiere que le conteste el jefe de gabinete? Tengo 10 preguntas que le hice yo, no quise abundar más. Justamente las tengo sobre mi escritorio. Le pregunté, bueno, lo genérico que tengo que preguntarle, cuándo vamos a tener un reequipamiento de la capacidad de defensa en materia aérea, de defensa en materia de la Armada Argentina, específicamente cuándo vamos a tener una capacidad submarina, cuándo se prevé que vamos a tener los blindados modernos que necesita el ejército. Le pregunté, y voy a insistir en el recinto, si vamos a promover acuerdos para limitar la pesca ilegal en el Atlántico Sur, específicamente con China y con España, que son los dos países que son los que mandan 300 embarcaciones China y 150, 200 España. Le pregunto también sobre si vamos a promover un comando conjunto de defensa del Atlántico Sur, que es muy importante desde todo punto de vista geopolítico. Podríamos abundar sobre ese tema. También sobre... ¿Usted escuchó las declaraciones de la encargada del Comando Sur que dijo... El Tratado de los Océanos. ¿Escuchó? ¿Usted leyó o escuchó lo que dijo la titular del Comando Sur, que vienen por todos los recursos del continente? ¿Recursos naturales del continente? Claro, por supuesto que lo escuché. Claro que lo escuché. ¿Qué opina? Y lo tengo bien registrado. Digo, ¿y hay que sentarse a trabajar con eso? No. Y claro, que hay que sentarse a trabajar para defender el Atlántico Sur. No, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero no con el enemigo. No, pero yo no dije eso. Yo nunca te dije que lo dijiste, pero digo, como me sonó el Comando Sur. Sí. No, el Comando Conjunto de Defensa del Atlántico Sur
en los países con los países del Mercosur. Ah, está bien. No te había escuchado el complemento. Porque esa muchacha es una muchacha que viene por todo. No. Es que porque vienen por todo, nosotros tenemos que ir por todo. Tal cual. Y coincido. tenemos que ir con toda la fuerza, tenemos que ir con toda la fuerza conjunta nuestra. Y con lo que nos queda. Con los que nos queda. Claro, la conjuntez no es solamente de ellos. Yo digo, con los que nos queda. ¿Qué nos queda de Fuerzas Armadas más allá de hombres y mujeres con mucha vocación? No tenemos nada. Y bueno, justamente por eso estoy preguntando las capacidades que hay que reequipar, que hay que restaurar, que hay que restablecer, porque la defensa nacional no es una cuestión menor. No, naturalmente. Y tiene que ver hoy con una posición geopolítica muy particular. Sí, le quería preguntar, puntualmente por eso el embajador argentino en China, Camilo Vaca Narvaja, dijo que Argentina podría comprar aviones de combate, aviones para la guerra, a China, dado que para Argentina comprar en Occidente aviones es bastante difícil, dado el conflicto que tiene con Gran Bretaña, y Gran Bretaña ejerce una especie de bloqueo en ese sentido, ¿no? China no responde a los intereses de Gran Bretaña y además reivindica la soberanía de Argentina sobre Malvinas. ¿Cómo ve, cómo lo tomó, cómo analiza esa posibilidad? Mire, en primer lugar, yo no creo que nosotros tengamos que hacer en materia de política internacional ideología, sino defender intereses nacionales y en todo caso intereses de la región del Mercosur y de América del Sur, en tanto y cuanto logremos aunar esos intereses y los criterios para defenderlos, como estábamos hablando recién en Bonn, sobre el Comando Conjunto del Atlántico Sur. En segundo lugar, yo no descarto que haya una posibilidad de proveernos de aviones cazabombarderos chinos, siempre y cuando haya transferencia de tecnología, siempre y cuando haya varias cosas, y además el precio y el crédito o financiamiento para comprarlo sea el adecuado. En tercer lugar, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad y cuidado por la confidencialidad del tema, nosotros tuvimos una reunión no en Defensa Nacional, sino en Relaciones Exteriores, en la Comisión de Relaciones Exteriores, con el embajador norteamericano, que fue privada, restringida a los diputados, no había ni siquiera asesores de los diputados, y bueno, se habló del tema. Y el embajador de Estados Unidos, yo no voy a decir qué dijo, pero insinuó que ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera a su alcance, que seguramente no es poco, para lograr remover ese veto al reequipamiento de la defensa nacional por parte de Inglaterra. Eso hasta ahí puedo llegar a decirle algo que creo que es importante, porque se abriría otro escenario y otras posibilidades que no dejan de ser importantes. Bueno, le decimos un montón de gracias. Nos gusta pensar en voz alta. Le digo gracias, Acef. Buen fin de semana para usted. Gracias. El fin de semana bueno para ustedes también. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Es un tema, cómo está plantado el tema de Fuerzas Armadas en Argentina hoy. Sí. ¿No? Y lo reconocía un poco el diputado Acef, que no se habla mucho, ¿no? Gran Bretaña ejerce un bloqueo sobre Argentina en materia de defensa. Argentina geopolíticamente está bajo la égida de Estados Unidos y de Occidente, y la OTAN marca las directrices de ese Occidente, ¿no? Gran Bretaña además como exponente importante de la OTAN. Tal cual. Entonces no hay muchos mercados donde Argentina pueda ir y recurrir y comprar armamentos y equiparse. Y esas cosas. Están todos ocupados vendiéndole para Ucrania y Rusia. La Corte Penal Internacional acaba de pedir la detención de Putin. Bueno. Xi Jinping va a ir a verlo el lunes, le cuento. Agenda chiquita. Entre otros. Entre otros. Vamos, Gonzalo, que ya debe estar... ¿Se habrá comprado un rollo Kodak para ir de nuevo a Catamarca? Vamos a preguntarle. Es llamativo el viaje de Gonzalo. Sí, es así. Gonzalo. Bien, Horacio. No, en todo caso, lo que ya
tendría que hacer es liberar el espacio como para tener en el celular una buena memoria. ¿No llevas la Kodak fotos y Fiesta? videos, ¿no? ¿No llevas la Kodak Fiesta? No. Con No, el me cubo gustaría tener esa que mágico es, para sacar flash. La instantánea, la que hace La Polaroid, la No, Polaroid esa que es otra. salía La Polaroid que es salía otra. la foto ahí. Se imprimía. Exacto. ¿Qué dijo? Exacto, la que tenés que guardar como en el bolsillo de un saco que tenés dentro No, de esa para es que no otra se humedezca, cosa. la dejás Me un vuelve poquito. loco. Me vuelve Dale. loco. O si no las Me vuelve loco. sacudías Esa, un poco. pero yo te estoy contando lo que yo llevaría por fuera sí, del vale. Él celular. llevaría una Polaroid. Y no te- Bueno. Está bien, vos querés la Claro, Polaroid. yo llevaría una Polar. Bueno, Exacto. chic, 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 chic. Y después, Con el tiempo iban perdiendo un poco sí, se iban los colores de la desdibujando. foto. Sí. Porque se iban pegando. Escúchame, ¿y a dónde vas a ir de viaje? Porque finalmente no nos dijiste a dónde vas. No lo hiciste, lo bueno, contaste. la idea es poder ir a... No, vos, Sí, yo no sé la dónde te idea voy. es poder recorrer el norte argentino. ¿Y de dónde partís? Esa es una de las ideas. ¿Pero de dónde partís? No. La verdad que todavía no lo armé el viaje. Pero salís, a ver, salís de Capital Federal, Córdoba, ¿de dónde salís? Donde haya litio, ahí vamos a recorrer. Y bueno, saldremos desde acá, desde Buenos Aires. Ah, ¿y cuál será la ruta? Primero Córdoba. No. Ruta 8. Directamente al norte. Directamente al norte. Y está en el directamente norte al Córdoba. ¿Dónde está Córdoba? ¿Tucumán? Bueno, Tucumán. pero no, yo me refiero a... ¿Querés Tucumán? Claro, exacto. Tucumán. Yo voy un poquito más arriba. Más arriba, al más Cerro límite, Colorado. digamos, Ahí del mapa. primero Claro. pasás, lo saludás a Atahualpa Claro, Yupanqui. exacto. Claro. Decime, ¿y usted Exactamente. ¿Y usted? Y también... Sí. Sí. Dígame. Diga. Bien. Diga, no, es que en realidad lo iba a emparentar con algo, pero cuénteme primero. No, usted, pero ¿va a ir yo en después lo camping? emparento. ¿Va a acampar? ¿O va a tomarse...? Mire, yo le voy a decir una cosa. Es que me está diciendo un montón de mi novia, cosas, en todo ¿no? caso, me pide... ¿Quién? Sí, ¿Yo? sí, No. mi novia me pide acampar un día, lo hago por ella. Yo no soy muy fan de Pero la para acampar naturaleza, tiene de que llevar una acampar, de carpa. los mosquitos. Sí, Pero digo, No, para por eso, acampar sí, tiene sí. Tendría que comprarla. o alquilar. Tendría que comprarla. Pedir prestado. No es también. por O ahí. alquilarla también. No es sí. por ahí. ¿Una noche? Sí. No, Bolsa- por mi parte no. Ahora, si bolsa de mi novia dormir, me todo. dice, vamos a acampar un día mejor, sí. Obvio. Claro. Más vale. Bueno, Por fue un ella viaje lo hago. Pero apasionante, si le me digo, pregunta a mí, de la verdad, una, de una aventura que me ha traído Ahí está. un estresazo. Tengo Bueno, información de que Mabel me prestaría una, Horacio, así que ya bueno, tenemos sí, la mitad del viaje. todos Ah, mirá, prestamos muy bien. todos. Claro. Bueno, Ahí está, ¿viste? Mira, Mirá. bueno, Para está fríos bien. intensos. ¿Tiene bolsa de dormir matrimonial? No, ¿Existe? ¿existen las bolsas de No, dormir la veo. matrimoniales? ¿No tiene bolsa de dormir matrimonial? no sé si está en la bolsa. No sé. Prefiero el colchón de agua. Colchón Ya de- entramos agua, en otro terreno Una dificultad que se va a terrible. ahogar. Entramos en un terreno, salgamos de acá, Después maravilla, vemos cómo lo cargamos, el porque cachín. me remite a otras fantasías, a otros recuerdos. Dejamos ahí. Bueno, no, sí. Listo, ya está. Bueno, escúchame, son 1:30. ¿Me contás un Después par de me cuenta datos de la agenda anécdota. parlamentaria y te doy un beso? Dale, andate. Exacta. Dale, vamos. Exactamente. Bueno, hablando justamente del norte argentino, usted sabe, Horacio, que la semana próxima, a partir de las 15, se hará una reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, al mando del diputado Facundo Manes, quien la preside. Esto va a ser en la sala 2 del anexo C, una sala muy grande, y justamente para un evento multitudinario, porque va a haber muchos invitados, alrededor de 16, 17, tengo el listado completo, puede haber más invitados, puede ser que de este listado que tengo aquí muchos no vengan, inclusive los 6 gobernadores invitados. Y hablando del norte, justamente Gerardo Morales, del cual ustedes estuvieron hablando antes del mediodía, referido a Manes, está invitado, el gobernador de Jujuy, a esta reunión. Y ahí tal vez veremos si está el gesto o no de que asista a la misma, siendo esta diferencia que tal vez ustedes marcaban, o la no asistencia a la presentación de la candidatura de Manes. Así que estaremos atentos a esto. Además, también Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, está invitado.
también está invitado el ahora jefe de gabinete y actual gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Está invitado también Omar Perotti, el intendente de Santa Fe. Y para no olvidarme de nadie, Arabela Carreras de Río Negro, la gobernadora, está invitada, al igual que Gustavo Merella, o Merella, como bien me ha corregido la oriunda de Tierra del Fuego hoy, Vero Benaim, que me contaba que así le dicen allá. Merella estará invitado también a esta reunión. 6 gobernadores, de los cuales no sabemos, Horacio, si van a asistir o no, pero dentro de todos los invitados del listado, sin dudas que creo que se llevan todos los flashes, la principal atención, y sobre todo, empezando la semana que viene, estaremos muy atentos seguramente todos a empezar a averiguar si finalmente van a venir o no van a hacerlo. Bueno, te deseo que tengas un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Muy bien. Que la pases bien, nos reencontramos. Gracias, Horacio. Pronto. Gracias, Gonzalo, gracias por tu buen humor, tu buen humor y tu disposición y compromiso de siempre. Gracias, querido. Para hacerlo un poco más fácil. Por favor, un placer, Horacio. Chao, querido. Bueno, don Fiorda, ¿qué más? Bueno, un proyecto que se presentó esta semana, lo presentó el diputado Tonioli de la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás de aquel Fondo Federal Solidario que se promovió por el año 2008-2009, que era distribuir el 30% del dinero que entraba por la cuestión de las retenciones de la soja? Esto se distribuía, por supuesto, este 30% se distribuía en las 24 jurisdicciones que tiene la República Argentina, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, le dio una especie de vuelta de tuerca a ese proyecto que fue derogado en el 2018, en el mandato presidencial de Mauricio Macri. No solo quiere restituir ese Fondo Federal Solidario, sino que también quiere agregarle lo que él denominó, o lo que se denomina el Fondo Federal Devolutivo. Vamos por parte. El objetivo de este proyecto de ley, como dice, créase el Fondo Federal Solidario que existía, que se derogó en el 2018 y que él quiere volver a constituir con la finalidad de financiar en provincias y en municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda y vial, así como para infraestructura e inversión productiva. Esto es un poco el objetivo que ya tenía aquel Fondo Federal Solidario, que por supuesto sirvió y sirvió muchísimo para potenciar la inversión en obra pública en las distintas provincias argentinas. Se destinará el 30% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación, las retenciones, las famosas retenciones a la soja, en todas sus variedades y sus derivados. La distribución de esos fondos se efectuará de forma automática, de manera diaria y a través del Banco Nación, por supuesto, para todas aquellas provincias que adhieran a este Fondo Federal Solidario. Paralelamente, y esto es el agregado que tiene este proyecto de ley, se crea el Fondo Federal Devolutivo con la finalidad de financiar en provincias productoras de soja y en todas sus variedades 3 o 4 áreas. Vamos a ver. A, obras de infraestructura vial e hídrica necesarias para el transporte de producción agrícola, iniciativas de reconversión productiva, transición agroecológica y desarrollo de la agricultura familiar. También se puede destinar este Fondo Federal Devolutivo, siguiente plaquita, a la preservación del medio ambiente, humedales, áreas naturales protegidas y corredores biológicos, y finalmente a la prevención social del delito e integración sociourbana. Este último punto responde directamente a la problemática que tiene la provincia que representa a Tonioli en la Cámara de Diputados, que es la provincia de Santa Fe. ¿Qué consiste puntualmente este Fondo Federal Devolutivo? En destinar el 10% de las sumas que el Estado Nacional perciba en concepto de retenciones de derechos de exportación de la soja, al igual que en el Fondo Solidario, se va a distribuir de manera automática, de manera diaria, y a todas las provincias que se adhieran a este fondo, y por supuesto a través del Banco Nación. ¿Cómo quedaría entonces un poco el esquema?
Esto es un poco el contexto histórico. El Fondo Federal Solidario, lo que decíamos, fue creado en 2009, una valiosa y exitosa experiencia de descentralización de recursos fiscales. Creemos, dice el propio Tonioli, que presentó el proyecto, que merece ser reeditada y actualizada, abarcando aspectos que al diseño anterior le faltaban, como por ejemplo un decreto que decíamos en el 2018 eliminó este fondo solidario. Como decíamos, la prioridad que este proyecto tiene para aquellas provincias que son las productoras de soja, son 24 jurisdicciones, pero por ejemplo la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene ni una maceta plantada con soja, y así todo recibía parte de esa especie de coparticipación del Fondo Federal Solidario. Lo que quiere es, con el fondo devolutivo, equilibrar un poco a favor de aquellas provincias que sí producen soja. Vamos a la última placa, a la placa siguiente. Respecto del Fondo Federal Devolutivo, el proyecto prevé que se computen en promedio los últimos 10 años de producción de soja para la asignación de los fondos. Este párrafo es muy importante. Esta disposición apunta a evitar que la iniciativa redunde en un incentivo para aquellas provincias a incrementar adicionalmente la producción de soja a fin de obtener mayores transferencias de fondos. Esto es lo que quiere evitar, que las provincias que hoy no producen o no producen tanta soja, a partir, si se aprueba esta ley, empiecen a generar incentivos y producción de soja a los fines de poder obtener mayores recursos de los dividendos de esas exportaciones. Por eso él quiere agarrar el promedio de los últimos 10 años para evitar este incentivo a la producción, se quiere, a gran escala de soja en provincias que no lo hacían. Finalmente, de acuerdo a esta propuesta, este sería el nuevo mapa entonces de distribución de las exportaciones de la soja. La distribución sería que de los derechos de exportación de soja sería el 60% entonces del 100, el 60% se quedaría para la nación, el 30% seguiría repartiéndose para las 24 jurisdicciones y este 10%, que es el que se propone a partir del Fondo Federal Devolutivo, quedaría para las provincias, para aquellas jurisdicciones que sean netamente productoras de soja. De esta manera se garantiza entonces el financiamiento del Estado Nacional y se mantiene la coparticipación de recursos a todas las provincias inspiradas en aquella ley del 2009 del Fondo Federal Solidario que tantos beneficios le trajo a las distintas jurisdicciones y que tanta obra pública puso en marcha con aquellos fondos, Horacio. Este es un poco el debate que esperemos acompañe también un poco el nuevo proyecto o la presentación nuevamente del proyecto de agroindustria. Como dijo el diputado Fernández, que volvió a presentarse, son proyectos que de algún modo van de la mano y esperemos que esta vez sí el Congreso pueda aprobarlos, pueda tratarlos y darle un paso adelante, ¿no? Bueno, señora Coti, usted tiene lo propio, a ver, cuéntenos. Vamos a hacer un repaso de quienes estuvieron presentes el martes en la Comisión de Juicio Político, también quiénes son los nuevos citados a partir de la semana que viene y algunas de las cosas que fueron sucediendo en este trabajo que se está llevando adelante aquí, particularmente en el anexo, ¿no? Porque es donde se hacen estas reuniones de comisión. Sería la tercera ronda testimonial que se lleva adelante en este juicio político. Recordemos, a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde estuvo presente Juan Manuel Olima Espel, secretario de la Procuración General de la Nación, y mano derecha de Eduardo Casale, el procurador interino, ¿no?, de la Nación Argentina. ¿Por qué había sido citado Olima Espel? Porque, claro, figura dentro de uno de los chats filtrados con D'Alessandro. De hecho, había sido citado porque el mismo Olima Espel había dicho que esos chats eran reales, así que en esta reunión de comisiones que se llevó adelante una serie de preguntas, como sabemos que se vienen dando oportunamente, y frente a una de las consultas respecto de este tema, lo que respondió Olima Espel es: no tuve ningún comportamiento impropio ni ilegal. Es decir, afirma
que esos chats son legítimos. De hecho, esta es la misma respuesta que había brindado a través de sus redes sociales en una discusión que se dio con una colega en Twitter, donde también consideró que no había tenido ningún comportamiento impropio ni ilegal, e incluso en el mismo debate, ¿no?, de la comisión, que recién hace un rato decía Gastón que por momentos se vuelve conflictiva, poco parlamentaria, de muchas chicanas, de mucha discusión, de mucho... Bueno, muchos momentos de tensión entre oficialismo y oposición, de muchos gritos, de cosas que, por supuesto, que no salen en el micrófono para quienes sigan esta comisión de juicio político a través de la pantalla de Diputados TV. Pero bueno, se está llegando a situaciones de agravio, incluso en esta situación donde está declarando Olima Espel y que refería, ¿no?, a esta discusión que había tenido a través de su Twitter con Cintia García. Se angustió, le generó un mal momento, contando un poco lo que le había pasado, pero básicamente lo que reafirma es que no tuvo ningún comportamiento impropio ni ilegal, y de esta manera también el oficialismo, el Frente de Todos, que recordemos tiene una mayoría dentro de la Comisión de Juicio Político y también, por supuesto, realizó las preguntas en esta línea, es que terminó de ratificar que efectivamente esos chats existían. También fueron citados Sebastián Garay, que es funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, Guillermo Garay, funcionario también de la vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati. Dentro de los testimonios, por supuesto que en casi todo momento hubo discusiones, pero quería remarcar sobre todo el primero y el último, porque por lo menos me dio la sensación, no sé qué opinan acá los colegas, de que quizás las declaraciones, ¿no?, de ambos Garay quizás no resultaron tan conflictivas como sí las otras. No porque no lo hayan sido, sino porque en comparación quizás fue menos. Quien también estuvo presente fue Natalia Monayer, que sí, también se vivieron momentos de tensión en el momento del testimonio de Natalia Monayer, que es perteneciente también de la vocalía de Horacio Rosati. ¿Por qué? Bueno, muchos motivos, pero uno de ellos, por ejemplo, que el diputado Moró, que era quien se encargaba de hacerle las preguntas a Monayer, claro, le hizo una consulta por sus chats laborales, y también se estuvo preguntando mucho si las personas que fueron a testificar tenían chats, o sea, grupos de WhatsApp, como tenemos creo casi todos, ¿no?, de trabajo. Eso también generó una discusión y un conflicto por parte de Juntos por el Cambio, quienes pensaban o decían en realidad que esas preguntas no deberían ser parte exactamente de la ejecución. Entonces, Leopoldo Moró le preguntó por los chats laborales y estos grupos, y también por la sociedad Moromedia SRL, cuyo accionista principal, dijo Leopoldo Moró, sería Silvio Robles. Entonces, hacia ello es que apuntaban las preguntas a Natalia Monayer. Había sido citado también Marcelo Maceo, que no concurrió finalmente, y lo que se va a hacer es volver a notificarlo bajo apercibimiento. ¿Quién más nos se presentó? Una vez más, el fiscal Stornelli. Carlos Stornelli se volvió a ausentar en esta tercera ronda testimonial, y Carolina Aguilar lo que anunció es que se le va a solicitar a Eduardo Casal, el procurador, que avance con las medidas disciplinarias correspondientes. Es decir, nosotros cuando hablábamos de las ausencias del fiscal Stornelli a la Comisión de Juicio Político, también les contábamos que desde la presidencia lo que se informó fue: si el fiscal no vino la primera vez, la segunda oportunidad se lo vuelve a citar luego que él pidiera declarar por escrito, tampoco asistió, y ya en esa segunda oportunidad lo que se habló fue de la búsqueda del desafuero, porque claro, el fiscal, como tiene fueros, no tiene la posibilidad de ser llevado por la fuerza pública a prestar declaración testimonial a la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, lo que vemos acá es que es una medida anterior
un paso previo a el pedido de desafuero del fiscal Stornelli por parte de la Comisión de Juicio Político, en la que recordamos cuando se toman estas decisiones, no a mano alzada, los 16 integrantes del Frente de Todos tienen la posibilidad de avanzar con su mayoría. Sí. No sé si se escucha. Perfecto, sigo. Va a haber nuevas citaciones a partir de la semana que viene. Por lo pronto Stornelli se queda en su casa. Pareciera que sí. A Stornelli no le va ni bien. Pareciera que sí. Stornelli habla, él dice, yo tengo espalda y me la banco. Qué nene, ¿eh? Qué nene. Y entonces... 21 de marzo. 21 de marzo. Se va a tratar, ¿se acuerdan que hablamos de que se va a empezar a dividir por temas respecto de las causas, las reuniones? Sí, claro. Bueno, la idea es que el 21 de marzo se toque el tema 2x1 y por eso fue citado el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, José Taurelo, también senador por el PRO, y Fabián Pepín Rodríguez Simón, junto con otros, ¿no? Santiago Tamendi, Horacio Díez, Gladys Cuervo y Zulma Chester, entre otros citados a esta reunión de la comisión. Por supuesto que también está en este momento todos los ojos puestos sobre, además de todos los invitados, Pepín Rodríguez Simón y Germán Garabano, ¿no? Por la tamaña importancia de sus presencias allí en la Comisión de Juicio Político. También tenemos algunos confirmados para el 28 de marzo, es decir, la siguiente reunión que va a tener la Comisión de Juicio Político, donde el tema que se va a abordar tiene que ver con la coparticipación y por eso están invitados Eduardo Guado Pedro, ministro del Interior, Carlos Zarini, procurador del Tesoro de la Nación, Gabriel Astarloa, procurador general de la ciudad, y también el Coqui Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco. Bueno, muy bueno, muy bueno. Vos sabés que en la plenitud de la democracia y este año 40 nos dan la posibilidad 24 horas de hablar de democracia, pero en unos pequeños y breves minutos vamos a repasar algunos hitos bisagra que tuvo a la Cámara de Diputados y al Congreso como protagonista. Y me parece que en estos minutos que nos restan puedo contarte qué pasó un 3 de junio de 1987. Una de las leyes importantes en este último periodo democrático, 40, porque siempre hubo movimientos estertóreos, nacíamos y moríamos entre dictaduras y democracias. Ya se había abierto el juego en el año 54, dando una oportunidad para armar y abrir el juego del divorcio vincular. La Iglesia no fue indiferente en la construcción social de nuestro país. Uruguay juega de otra manera y hay otros países que juegan de otra manera. Acá la Iglesia ha intervenido fuertemente en los vínculos, sobre todo matrimoniales civiles, que tienen que ver con patrimonio, con familia y propiedad. No por casualidad, ¿no? Familia y propiedad. Hasta que la muerte los separe. Uf, es un montón. Es un montón. El amor es maravilloso. ¿Y si no te quiero más? ¿Y si no me querés más? Y el amor un día se fue entre los dedos como el agua. Y además de bienes, hay hijos. Mirá, vamos a acompañarlo con testimonio. Todo fue 1987. Una ley que lleva el número de 23.515. Eso desde lo formal. Y se modifica el Código Civil para poder habilitar la disolución. No solo distribuir bienes, sino también tiene que ver con la potestad de los hijos e hijas, que no es un tema menor. Vamos a un tape, por favor. Solicito el voto de la Honorable Cámara si acepta como ley la sanción total del Honorable Senado de la Nación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicar su voto. Afirmativa,
queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo. Exactamente 21 horas 1 minuto del día 3 de junio de 1987 y con 160 diputados presentes en el recinto queda convertido en ley el proyecto de matrimonio civil que incorpora el divorcio vincular con la recuperación de la dignidad nupcial. Maravilloso. En ese momento, incluso ahora, es un ejemplo para todas las democracias. Estamos repasando los 40 años. Esta ley fue fundamental porque además de pegar un salto en las relaciones humanas, habla de los derechos. No solamente los deberes, los derechos. Entonces, nos desvinculamos y luego nos habilitamos para que cada uno haga lo que quiera. Si me quiero volver a casar, puedo. Si necesito tener la potestad, porque igual si tu hijo o tu hija es menor de edad, ambos padres, aunque estén divorciados y se va un viaje de egresados a Uruguay, ambos tienen que firmar. Entonces, a veces cuando pensamos cómo llegamos a la madurez democrática, esta ley también nos hizo pegar un estirón. Allá por el 54 y después todo lo que vino, el golpe del 55, la iglesia muy firme en el 55. El otro día me trajeron un libro sobre cuál fue el comportamiento de la iglesia en las dictaduras, desde el 66 hasta acá. Yo lo remití al 55 cuando con aviones en las salas y con bombas que decían Cristo vive. Sí, claro. Algunos fanáticos, siempre hay fanáticos. Esto no involucra a toda la iglesia, no involucra a sus miembros, pero la presencia estuvo. Y en el divorcio, ni te cuento, porque uno fue testigo. Estamos hablando del año 87, hace un rato. Y habilitó, se abrieron las ventanas de la libertad. Disolver, porque una historia es la iglesia y una cosa es el registro civil. Te registra la civilidad, el Código Civil, pero también te va a registrar el registro civil si vos unilateralmente mañana te presentás y decís, me vengo a divorciar. No, pero tiene que venir. No, yo no quiero más. Y yo, Horacio, firmo. Si uno no quiere, dos no pueden, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, firmo y notificarán al vínculo que tenga que esa historia se disolvió. A veces hay mediación. Te proponen una mediación. ¿Lo pensó? ¿Está de acuerdo? No, yo no quiero mediar. Vamos a preguntarle a quién. Pero yo espontáneamente firmo. Y los chicos, y bueno, ahí vamos a intervenir para ver quién con quién. Si son menores se quedan con la mamá y después hay tiempos compartidos con el padre. Si viven con la madre, porque vos fíjate con lo que pasó con la criatura esta, que finalmente son casos extremos y locos. Pero no quería cerrar el capítulo de hoy sin recordar esta ley que lleva el número de 23.515, que en el año 87, un 3 de junio, se sancionó en este espacio que honramos y que la República merece, que es la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación. Buen fin de semana, estimadas. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Buen fin de semana para vos y para vos también. Nos reencontramos en la pantalla de Diputado TV. Esta noche no te lo pierdas. A las 11 de la noche, entrevistas. Hice un mano a mano con Mirabela Kuklowska.